Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1 de la tarde con 13 minutos, con una temperatura desconocida porque pues al menos aquí, bueno, no sé ni a cuánto estamos, pero han sido días calurosos en más de una forma. Son días activos, son días de gran actividad en el mundo y la Mesa Redonda no es la excepción. Así que bienvenidos a una emisión más de La Mesa Redonda. Y bueno, pues empezamos con las presentaciones de cada miércoles. Master, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a esta nueva emisión de La Mesa Redonda. Diablete. Buenas tardes y saludos a quienes nos escuchan vía YouTube, vía Facebook y vía Sec Radio a esta edición número 20 milésima, no sé cuánta es, de La Mesa Redonda. Si alguien se acuerda, de pura casualidad, digo, fuera de La Mesa Redonda, de la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos, ¿cuándo fue aproximadamente la primera emisión de La Mesa Redonda? Se los agradeceríamos mucho. En aquellos lejanos momentos de 1818. No, tampoco, no. Creo que fue en 2015. No, Según la yo, verdad. 2016. no, porque 2015, 2016, por ahí tendríamos todavía... si ya teníamos programas, seguramente era la de Radio Reflex. Ajá. Entonces yo calculo que esto habrá sido a lo menos 2017, ¿no? Sí, es cierto. Sí, puede que tengas razón. Entonces vamos a pensar que es 2017, luego sacaremos la cuenta cuántos programas llevamos, ¿no? Y ya le inventaremos ahí una edición aproximada, pues para no sentir feo, ¿no? Ok, bueno chicos, pues cuéntenme, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues lectura de microcuentos. Eso me encanta. Siguiendo con esta cuestión de la literatura. Y pues creo que el formato podcast se presta mucho para lectura de microcuentos. Porque digo, está bien leer cuentos y igual estaría interesante, pero a veces por la extensión o cosas así se puede perder la atención. Entonces, digo, hay cuentos de extensión más larga que son pues bastante interesantes, ¿no? Pero también, insisto, para la gente que nos escucha, pues puede perder ahí la atención. Vamos a empezar con a ver qué les parece. No encontré quién es el autor, pero vean esto, escuchen esto. Mi hijo fue asesinado durante una masacre escolar. Cuando llegué, abracé su cadáver envuelto en una bolsa y lloré de la manera más amarga. Unos minutos después, pude encarar a su asesino, el cual me miró de frente y emitió unas palabras que nunca olvidaré. Lo siento mucho, señor, pero él se negó a soltar el arma y ya había matado a varios alumnos, dijo el oficial. Ouch. ¿De dónde viene este cuento? ¿De quién es? Pues lo encontré y no encontré el autor. Tiene que ser de Estados Unidos porque, o sea, es escalofriantemente similar a cuántas masacres no habremos escuchado después de la de Columbine en 1999. O sea, creo que incluso de seguro hay como una por año en Estados Unidos. Bueno, sí, pues, como tú dices, probablemente sea Estados Unidos, pero recordad también recordar, hombre, majo. Recordemos también que las masacres que nos enteramos normalmente provienen de Estados Unidos porque de allá provienen la mayoría de las noticias. Pero quién sabe cuántos estos casos se repetirán en el mundo. En México, pues ya sabemos que aquí de pronto ha pasado algo. Recordemos simplemente aquí a unos cuantos metros, pues ya han sucedido más de un evento aquí en el CCH Sur. Voy a recordar a aquella chica que mató a otra, ¿no? Con una pistola pluma, ¿no? De fabricación casera. Y que fue en noviembre, más o menos, cuando aquel chico apuñaló a otro, ¿se acuerdan? ¿El año pasado? El año pasado. Según yo fue en octubre. Sí, por ahí de octubre, noviembre. Sí, a principios de octubre estuvo todo un mes o más cerrado el CCH. Estuvo todo un semestre. No, según yo todavía alcanzaron a reabrir finales de noviembre. No. Cerró. Recordarás que aunque tenían la intención de abrirlo, las contraautoridades, las autoridades estudiantiles, vamos a decirlo de alguna manera,
se negaron a regresar a clases hasta que no hubiera medidas extremas de seguridad. Entonces pusieron torniquetes, ahí tienen vigilancia. Un tiempo tuvimos patrullas aquí, que ya no están, por cierto. Y fue todo implementar una serie de cosas. Aún así fue muy tardado. Hubo muchas modificaciones físicas y sí perdieron más el semestre completito, ¿no? Sí. Pero bueno, hace un momento mencionaba que que probablemente provenía de Estados Unidos no solo por el historial que tienen de masacres en escuelas por parte de tiradores adolescentes, sino que también alguna vez vi un videodocumental donde daban el punto con el que estoy de acuerdo de que Estados Unidos tiene una cultura tan fija y ya tan arraigada en la sociedad de culto de alabanza a la fama, entre otras cosas, y de respeto al poderío de las armas y yo diría que incluso tienen un problema de complejo de superioridad, que si todo eso lo combinas con un adolescente, que probablemente tenía una vida muy fregada, que familiarmente probablemente no estaba en buenas condiciones, y como que también te plantan la idea de que si quieres ser importante en la historia, pues tienes que dejar tu nombre para algo. Y también escuché la frase de que la forma más rápida o más fácil de hacerse famoso es a través de la infamia. Y por eso se presta tanto a que ocurran masacres de diferentes índoles en Estados Unidos. Porque, de hecho, probablemente, a lo mejor ustedes se acuerdan un poco más, pero antes en Estados Unidos también era muy recurrente atentados contra figuras políticas. No nada más el asesinato de John F. Kennedy. Trataron de asesinar a Ronald Reagan, asesinaron al hermano de Kennedy, al Papa. Bueno, eso fue el atentado. Ajá, pero eso fue en Rusia, ¿no? No es cierto, no en Rusia. Fue en Europa. Sí, no me acuerdo, no sé dónde. Pero como que hubo como que ya desde hace mucho tiempo hay una epidemia, por así decirlo, de gente que con tal de hacerse notoria o famosa recurre a la violencia para obtenerlo. Pero esa es la historia que dan, eso es la historia que nos cuentan. Eso nos dicen que el asesino de Lennon, que fue por eso, que lo mató para hacerse famoso. Sí, pues sí. Cuando te pones a ver el antecedente y todo esto, ¿tú crees que de verdad que esa fue la motivación? Pues es que la verdad no lo sé, porque, finalmente, yo lo estoy viendo desde la perspectiva de alguien que no vive en Estados Unidos, pero que sí nota cómo hay un culto a la celebridad en Estados Unidos. O sea, por el hecho de que, por ejemplo, si eres un actor famoso y que hoy en día, incluso si estuviste en algo como los Avengers, por decir, Chris Hemsworth, de repente eso hace que tu palabra sea válida para casi todos los temas, independientemente de si no sabes nada de política, ni de salud, ni de ciencia, ni nada de esa. Por el hecho de ser famoso o de ser célebre, ya de repente tu palabra tiene importancia, tu palabra tiene impacto. Pero él nunca ha tenido un atentado. No, pero probablemente porque debe tener quién sabe cuántos guaruras a su alrededor. ¿Cuánta gente se dedica realmente a cuidar las escuelas? John Lennon lo mataron porque nada más tienes que ver el discurso que Lennon traía antes de haberlo matado. Sí, o sea, yo estoy consciente de que el discurso que él traía no era para nada agradable a los Estados Unidos, pero también siento que pudieron haberlo hecho mucho antes de cuando sucedió. ¿En qué momento? Desde que llegó, él estuvo desde 1970 desde antes de 75 y ahí en los Estados Unidos. Estuvo casi una década en Nueva York, ahí con Yoko Ono. Pues llegó un momento en que... Es más, le tocó vivir todo ¿cómo se llama? La presidencia de este cuate que lo terminaron sacando del poder. Nixon. Okay. De Richard Nixon. Le tocó toda la presidencia de Richard Nixon y probablemente Nixon era una de las figuras que más detestaba a John Lennon. Pues si hubiera sucedido en algún momento, debió ser en ese momento, cuando Nixon estaba en el poder. Yo creo que no, porque en ese momento era don John Lennon, ¿no? Era toda una bandera, hubiera sido completamente dramático, ¿no? La muerte de un Beatle. Nunca dejó de serlo. Pero entiéndeme. O sea, me refiero a la relevancia que en ese momento tenía el personaje John Lennon.
O sea, estaba en su mejor momento. Los Beatles estaban en su mejor momento y más en Estados Unidos, que tampoco para el gobierno de Estados Unidos era agradable los Beatles. Incluso cometieron faltas de respeto, sí, diplomáticamente importantes, pero que les causó mucha gracia. Recordarán aquel, perdón, no venía preparado para esto, no recuerdo los nombres, quiero suponer que fue justamente en el gobierno de Richard Nixon, cuando en la primera visita, con la primera visita de los Beatles a Estados Unidos, y sí creo que fue el presidente, le encarga su achichincle, ¿no? Me dice, oye, cuando vayan pasando, me vas diciendo quiénes son, para darles la mano, ¿no? Para saludarlos por su nombre. Sí, señor, que no sé qué, ¿no? Entonces, haz de cuenta que primero llega Paul McCartney, y dice, Paul McCartney, ¿no? Señor McCartney, bienvenido, ¿no? Y y cuando llegan con John Lennon le dice, no, yo no soy John Lennon es el de atrás. Creo que fue el primero. John Lennon es el de atrás, ¿no? Ah, sí, señor John Lennon, no, yo no soy John Lennon es el de atrás, ¿no? Entonces ya se dio cuenta, dijo, qué poca abuela, ¿no? Y y eso, pues, obviamente, no le cayó en la gracia. Pero según yo, Nixon todavía no era presidente cuando vinieron. Creo que era Lyndon B. Johnson. Exacto. Sí, el que tomó el poder después del asesinato de Kennedy. Sí, exacto. Pero bueno, independientemente de eso, a lo que voy con eso es que, o sea, la razón por la que a mí me da sentido es porque, de no haber sido porque él asesinó a John Lennon, ¿quién es Mark David Chapman? Nadie. Ese es su único punto y su única relevancia histórica. No es por eso te digo, es que qué fácil eres de engañar. Que ya lo sé, pero cada vez me lo confirmas más. Creer... Mejor llámame pendejo. No es cierto. Es que creer que Chapman, su único móvil es por hacerse famoso, matando a un famoso. Pues es lo único que lo hizo famoso. Sí, no pero nada más. Sí, pero tienes que ver lo que hay detrás. Y como te estoy diciendo, qué casualidad que matan al Beatle, que es más incómodo para el sistema. ¿Y tú crees que va a decir eso el sistema? Lo matamos porque ya no se estaba... Obviamente, si alguien lo mandó matar del gobierno de Estados Unidos, jamás lo van a confesar. No, exacto. Post-mortem alguien lo revelará, pero... Pero fíjate que esa es la ventaja. Yo le veo lógica, porque toma en cuenta que decir que fue un psicópata es hacer ya toda la historia completa, ¿no? Exactamente. Ya no hay motivo, ¿no? Ya no hay nada. Simplemente era un loco. ¿Qué había en su mente? ¿Quién sabe qué había en su mente? Pero fue un loco, ¿no? Y se acabó, ya no hay más investigación, todo se redondea. Recordemos que fue también el caso, ¿no? Precisamente de Aburto acá en México, ¿no? Que no representaba ningún movimiento, no había alguna fuerza política atrás de ello, que sí la había, pero ningún personaje famoso, que también lo había, pero todo quedó reducido a un cuate que no le funcionaba bien el coco, ¿no? Y queda el asunto olvidado, es simplemente en tiempo reciente, y ahorita piensen en ese momento, habrá que entregarle cuentas a Canadá, pero pues culparon a un loco, finalmente, de haber cometido la masacre en Teotihuacán, y va a quedar en eso, ¿no? Bueno, aunque esa también está un poco demasiado reciente como para tener todo el panorama completo, pero aquí ya pasaron, esto fue en 1980. Pues ya 46 años. Digo, yo pensaría que si realmente fue alguien del gobierno lo mandó matar, alguien ya lo hubiera revelado, porque los principales actores ya están muertos. Pero no, ¿pero por qué lo iban a revelar? ¿Por qué lo iban a revelar? Pues porque ya pasaron 40 años, así que los culpables ya probablemente ya están 6 metros bajo tierra. Viejo, ¿qué más da? Toma en cuenta el asesinato de John F. Kennedy. Prometieron revelarlo 50 años después y van a estar ocultos, ¿qué? 50 años más, ¿no? Y según ya revelaron, Trump ya reveló, desclasificó ciertos documentos que no dicen nada. ¿Tú crees que las serpientes tienen vocación de suicida? Y como ya se murieron muchas personas, ya se murió el de la masacre del 68, y dijeron... ¿Díaz Ordaz? Díaz Ordaz. Ría. Y los dos. ¿Y tú crees que alguien va a decir, sí fueron ellos? Nadie dice nada. Hasta el último momento les siguieron otorgando premios a los dos. Y nadie va a decir nada. En Estados Unidos sucede lo mismo. Como ya pasó tiempo, vamos a decir que fuimos nosotros, que fue el sistema. Sí, pues... Güey.
Y menos ahora, ¿no? Que está tan entredicho el sistema estadounidense, ¿no? Así es. O sea, en momentos tan críticos como estos saldría, imagínate el daño que podría hacerles, ¿no? Déjate si sean republicanos o demócratas, simplemente el hecho de que se fracture la moralidad del gobierno ante la masa, ante el público estadounidense. Tú pues no puedes estar más fracturado que ahorita, pero bueno. Pero ahorita, por ejemplo, lo que está de moda, lo que la gente cree es que los republicanos son malvados, ¿no? Eso es lo que se cree, o lo que decíamos el otro día. Que son más, yo diría más bien inmorales, pero bueno. Bueno, malos, pues. Pero entonces los demócratas son buenos, serán incapaces. O sea, ¿nos ha ido mejor con los demócratas? No necesariamente. No necesariamente. O sea, siempre hemos estado bajo el sistema estadounidense invasivo, piratesco, ¿no? Que han sido toda la vida. Tenemos a un tipo grosero, un lépero, de acuerdo. O sea, muy agresivo en sus formas, pero los hechos siempre han sido los mismos, ¿no? Para el resto del mundo. Entonces, ahí es donde es fácil pensar que la gente incómoda, la gente que tiende a desaparecer, serán tachados de algo, como precisamente Venezuela de narcos, ¿no? O sea, las lanchas, ¿no? Que dijeron que eran de... ¿Te acuerdas? Ajá, que eran narcolanchas y en realidad creo que la mayoría eran barcos o botes pesqueros. Simplemente hace unos días en Irán, recordando el estrecho, que pasó un barco estadounidense, como Pedro por su casa, fue a rescatar un barco extranjero y lo sacaron del estrecho, ¿no? A punta de balazos y plomazos y demás. Los gringos dijeron, ¿no? Que habían hundido buques de guerra de Irán, que ya ni tienen, creo. Y que eso supuestamente fue al principio de la guerra, pero bueno. Bueno, sí, o sea, dijeron que habían hundido 60, ¿no? Unidades. Y ahora dijeron lo mismo, que habían hundido unidades militares. Y los iraníes dicen, ¿cuáles unidades militares? Eran lanchas. O sea, sí, pero pues eran lanchitas, ¿no? Que seguramente les han de haber disparado de ahí, pues no son criaturitas del Señor tampoco, ¿no? Sí. Seguro sí, pero pues no al logro que dijeron de haber hundido buques de guerra, ¿no? Sí, pero bueno, ves lo que provocas con tus microcuentos, no es cierto. No, pero pues, es que eso es lo interesante de la literatura. Exacto. Ajá. Y que, pues, como son palabras vivas y cosas vivas, pues podemos relacionarlas con la... De nada se la literatura. No, y digo, ya regresando bien al cuento en sí, hijo, sí te hace preguntarte, como un padre de familia, ¿qué sería peor? ¿Saber que tu hijo está muerto o que tu hijo es un asesino? Mira, bueno, sí, tienes toda razón. Creo que lo segundo es peor, o por lo menos dolería más, porque en la primera, o sea, se sentiría como un golpe injusto y cruel de la vida, pero el segundo es un golpe injusto, cruel, y que además denota tu fracaso como padre. Pues mira, relativamente, no necesariamente tengas que culparte, ¿no? Finalmente cada individuo es un ser distinto, ¿no? Bueno. Pero finalmente yo creo que es muy relativo. Habrá quien diga, bueno, pues que mi hijo no esté muerto es lo único que pido, ¿no? ¿Cuántos padres han abogado por sus hijos en Estados Unidos con la pena de muerte, ¿no? Han hecho esto lo imposible. Y sí, comprobados son asesinos y demás, pero no quiero que lo maten. Déjenlo en el bote toda la vida, pero no lo maten. Entonces es muy difícil. Creo que solamente están en los zapatos y toca madera. Sí. Está la película, por momentos me recuerda a la película de Tenemos que hablar de Kevin. No sé si la han visto. No, pero sí he oído hablar de ella. Es una enorme película y es una película muy, muy incómoda precisamente por esta cuestión de una pareja que tiene un hijo que es un psicópata, que desde nacimiento lo demuestra. Entonces, no voy a decir más, pero porque ojalá véanla, porque además las actuaciones, una de las protagonistas es Tilda Swinton, hace un gran papel. Entonces, sobre lo pesado que es precisamente eso. Y como no tenemos información, pensamos que el niño es travieso, pero sus travesuras van creciendo cada vez más. Y un poco no tienes información, más el amor de familia, más el amor de padres, va encubriendo uno sin querer a un psicópata puro. Entonces eso termina en una cuestión horrenda. Y pues qué duro. Y eso existe. O sea, como no sabemos, la gente piensa, no, es que el psicópata, bueno, lo llevó el psicólogo y se cura. No se cura, señores. No se cura. No hay cura para el psicópata. Y menos para uno puro. Y pues es terrible. Pero hay manera de ¿cómo se dice? De hacerlos funcionales, por así decirlo, para la sociedad. No. Ya el psicópata que ha matado, no. Bueno, estamos rodeados de psicópatas. Una vez que ya cruzan esa línea, sí, probablemente no. Ajá.
Porque en realidad, pues estamos rodeados de psicópatas. Nos gobiernan psicópatas. Ujú. Entonces, Pero bueno. ahí va el otro. Este es... A ver, ¿qué les parece este? Este cuento es de Santiago Pedraza. ¿En serio eres famosa? Se puede decir que sí. Vaya, nunca me había acostado con una famosa, dijo el hombre mientras se ponía la camisa. Eres muy guapa. Si eres famosa, ¿por qué no te había visto antes el rostro? Antes de escuchar la respuesta, el hombre recibió un potente golpe en la cabeza. Digamos que tengo otro tipo de fama, respondió la asesina en serie. Jesús. Ahora, lo interesante de estos microcuentos es cómo plantean las situaciones. Uno por costumbre cree que es una cosa. Y de repente viene el giro. Así es. Sí, bueno, es parte, obviamente, de la gracia de sus escritores, ¿no? Ujú. O sea, lo inesperado, ¿no? Lo impactante y demás, que si te pones a verlos, no es tan complicado, ¿no? O sea, armar algo que sea así, ¿no? Inesperado. Pero, pues también tienes que reconocerle, ¿no? Que hay gente que tiene efectivamente el talento para llevar de la mano. Exactamente. Porque fíjate que es curioso, porque finalmente lo que ponen sobre la mesa es no prejuicio de prejuiciar, sino más bien, lo dije mal, pero es lo que la gente aparentemente sabe y que es obvio, ¿no? Como por ejemplo, cuando en el otro cuento, ¿no? Que es lo que decía su hijo, siento mucho que su hijo haya fallecido, sabemos que es un asesinato y nos ponemos inmediatamente en el sitio del padre, ¿no? Pobre cuate, le mataron a su hijo, ¿no? Qué tragedia, qué dolor está sintiendo este señor. Y ya hicimos ahora sí un prejuicio. Tú ya te hiciste la historia. De toda la historia, ¿no? No cuando viene del otro lado. Así es. Entonces, eso es lo, digamos que ahí está la mecánica que puede ser, no sé, complicado, pero hacer la historia que suene y que impacte y que no digas, bueno, sí, es obvio. Ahí viene el chistecito, ¿no? Ahí viene. Por ejemplo, es todo un microcuento muy, muy padre de terror, ¿no? Hemos visto esta fórmula a lo mejor en pequeños, también pequeños cortos y demás, pero no en unas cuantas palabras, ¿no? Y esa es la otra, ¿no? Pocas palabras que ocasionen, ahora sí que te armes toda la historia en menos de un minuto, ¿no? Sí. Que a mí, pues eso en la literatura es lo que más me gusta. Yo por eso no soy tan aficionado a la novela. Tengo mucho respeto hacia la gente que también escribe novelas, pero pues voy más con esta filosofía de Borges acerca de que por qué decir en 500 palabras lo que puedes decir con 50 o menos. Claro. Ahí yo estoy muy, muy de acuerdo con él, aunque no aplica, por ejemplo, con cosas como acabo de terminar ya por fin, después de casi 6 meses, El Quijote de la Mancha. Bien. Entonces, pues bueno, condensar, condensar ¿La historia? del Quijote de la Mancha, que aparte son dos, está hecho son 2 libros y cada uno simplemente el primero son 54 capítulos y el otro son 70 y tantos. Creo que no se puede. Sí, no. Ahora, pero fuera de eso, ¿cómo condensas Pedro Páramo? No se puede. Necesita toda esa extensión, sin ser tan grande, ¿no? Pero hay ocasiones, hay novelas que pues, sí podrían haber sido condensadas mucho más. Pero además también, pues, el mérito literario, que es esto de llevarnos poco a poco, engancharnos. Exacto. Él la golpeaba. La golpeaba con salvajismo, la golpeaba con frenética persistencia, la golpeaba con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. En algún momento, aquel niño ya no supo seguir golpeando, pues su cuerpo quedó inmóvil bajo del agua. Entonces, la mujer finalmente lo soltó y luego se alejó de la tina. La luna lloró toda la noche. Fíjate, esta es la contraparte, ¿no? Aquí no hay nada inesperado, ¿no? Nada más una conceptualización del film, ¿no? De una historia, ¿no? Como si fueras un vecino, como si la vieras poniendo binoculares, ¿no? Ok, alguien que suponemos que es la madre, asesina a su hijo, ¿no?
tú no haces nada, no lo vas a juzgar, no eres un actor legal, ni mucho menos, no eres familia, no eres nada. Nada más eres un observador, ¿no? Y el sentimiento, aquí la metáfora poética, ¿no? Decir que la luna, que lo vio, imagínate, ¿no? Que entraba por la ventana del baño, ¿no? Lo sintió como si fueras tú, ¿no? El espectador. Está padre. Sí. A ver, ¿qué les parece este? Todo el pueblo acordó que aquella mujer fuese colgada. Era más sencillo condenarla por su belleza que culpar al hijo del gobernador por ceder por sus bajos instintos. La insultaron y patearon mientras la conducían a la horca. Sin embargo, las voces se fueron apagando poco a poco. En ese momento, ella los reta con la mirada y les sonríe con cinismo, moviendo la cabeza de un lado para el otro, mirándolos a todos. Esto los tiene aterrados, hace que sus piernas tiemblen y su boca se seque. Sobre todo porque la mujer ya llevaba 20 minutos colgada. Wow, este es el mejor ejemplo que hemos visto ahorita, ¿no? Ok. Aquí lo que acabamos de ver es un momento de culpa. Un momento ya de reflexión, obviamente tardía, ¿no? Pero finalmente, pues, de culpa, ¿no? ¿Y cómo va entretejiendo? Sí. Y también como varios de estos cuentos son, nos denotan algo tétrico, pero real en la sociedad. O sea, porque también, por ejemplo, con cuánta facilidad cuando hay escándalos de que si de amoríos o que si de, no sé, algo que involucra a una mujer, siempre es más sencillo decir es que el problema fue ella, en lugar de decir el problema fue él. Pues no lo creo tanto, o sea, no veo por qué, especialmente en estos tiempos, no veo por qué tenga que ser él o ella. Te voy a poner un ejemplo muy reciente. Hace como mes y cacho, se reveló que el actual entrenador en jefe de los New England Patriots tuvo un amorío con una periodista. Y parece ser que ese amorío se lo llevaron durante varios años. Y ahí la cuestión es que, pues digo, las dos personas, ahora sí que se necesitan dos para bailar tango. Y los dos son culpables de infidelidad y los dos estaban casados con familia. Entonces ahí los dos están actuando de manera indebida según el contrato social que implica el matrimonio. Pero quien más se ha visto manchada en todo esto ha sido la periodista, porque dicen ella fue la inética que utilizó su posición para obtener información a base de acostarse con un entrenador en jefe. Y sabemos si es cierto, ¿no? Podemos comprobar si es verdad o no. Pues todo parece indicar que sí. No. O sea, ¿podemos comprobarlo, sí o no? O sea, yo no tengo, hasta donde yo sé, no hay imágenes de ellos en el acto. Pues. No. O sea, yo lo que voy finalmente es que la gente o los medios o los involucrados pueden atacar a cualquiera de los dos. Alguien quisiera explicar algo, el rumor, no sabemos, ¿no? Ese es el hecho. Por eso te digo que es muy fácil querer revocar algo. Si tú hablamos de 30 años atrás, pues diríamos, pues sí, evidentemente quien salía bailando siempre es la mujer. Hoy en día no. Hoy en día hay mujeres que no tienen ningún empacho de decir que ellos empezaron la discordia para romper matrimonios y demás, ¿no? Así es. Entonces, hay otra realidad ya distinta a eso, ¿no? Que no tiene que ser nada más ella. Ellas ya no saben, tiene que ser la víctima. Sí, sí se da especialmente en medios feministas falsos o extremos feministas de seguir cuando les conviene, entonces seguir victimizando a las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres fuertes, las mujeres de veras, las feministas de veras, asumen culpas, ¿no? Y asumen responsabilidades. Que es por ahí alguien dijo, y me pareció súper acertado, que es un feminismo de Schrödinger. La mujer es oprimida o empoderada, dependiendo que le convenga más. Sí. No digo que todas las mujeres, pero muchas feministas usan eso. Entonces, para yo reclamar espacios, lugares, sueldos y tener ventaja sobre ti, voy a reclamar y soy una empoderada. Pero cuando no obtengo lo que quiero, estoy oprimida. El chiste es que tú pierdes siempre. Sí, y lo han logrado, ¿no? Así es. Y además, déjame decirte, a lo mejor dirán, ay, mendigos machistas, no. Esto que lo estoy diciendo, no necesariamente lo dicen los hombres. Hay muchas mujeres que también están
diciendo que ganar sí, pero no de esa manera, no con la mentira, no con delitos. ¿Cuántas veces hemos visto y escuchado que sabemos hoy de casos, ¿no? De gente que amenazan a jefes y demás diciendo que o acceden o les van a acusar de acoso, ¿no? Y de acoso ya valiste, por lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Amor, ¿me das tu contraseña? El hombre se quedó callado. El nerviosismo le humedeció la frente. Vamos, amor, pensé que había confianza. Ya cumplimos 2 meses juntos. Anda, dame tu contraseña. El hombre siguió pasmado. No pudo articular palabra. ¡Dame la maldita contraseña!, rugió ella sin dejar de apuntarle con el arma. Está bien, tranquilízate, dijo el hombre con las manos atadas. La contraseña es 248. Ahora desata a mi esposa y a mis hijos. Ellos no tienen la culpa. Descuida, los dejaré ir, dijo ella, mientras lograba abrir la caja fuerte. Cuentos para monstruos, Santiago Pedraza. Ya, justo es lo que acabamos de hablar. Gracias. Damos por hecho, ¿no? Touché. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? De acuerdo a los atavismos, ¿no? Y creencias que tenemos, hasta que conocemos todo el contexto de la historia. Tenemos que ver quién, por eso siempre hemos hablado eso. Cuando veamos una noticia, no te tienes que preguntar qué pasó. Número 1, pregúntate a quién le beneficia lo que pasó. Número 2, ¿quién paga la tinta que está reportando ese suceso? Y ahí te vas a dar... Y la tercera, siempre sigue el dinero. Exacto, el camino del dinero, claro. Entonces creo que este es un buen ejemplo. Sí, ese es muy buen ejemplo. Ya. A ver, ¿es una broma?, preguntó el general, mirando con desdén un perro flaco. Esta es la bestia que desató a 30 de mis hombres. Destazó a 30 de mis hombres. Usted dijo que entregara a mi perro, dijo la anciana, mientras un pelotón le apuntaba con fusiles. Los aldeanos lo acusaron a él de la masacre. ¡Qué imbéciles! Yo vi los cuerpos. Tuvo que haber sido una criatura mucho más grande, más salvaje y poderosa. Tiene razón, general, dijo la anciana, mientras se quitaba los zapatos. Se oyeron disparos, luego gritos, las cabezas rodaron por el suelo. Los fusiles no pudieron contra la anciana, no después de su transformación. Ay, güey. Fíjate, cuánta producción te acaba de pasar por la mente, ¿no? Sí, claro. Y esto da, o sea, puedes hacer aquí un cortometraje, hasta un mediometraje. Sí, exacto. En manos de un buen escritor o un buen guionista, todo esto vale oro. Así es. Y fíjate, lo que acabas de decir, ya lo es completamente de acuerdo contigo. Y entonces, ¿por qué compramos tanta porquería en las series? ¿Cómo diste con todos estos cuentos, Paul? Pues porque me gusta leer, entonces constantemente estoy buscando. Por ejemplo, ahorita pues acabo de terminar pues fue algo que me puse como un reto, el Quijote. Entonces, pues ya lo terminé, nunca había leído algo tan... Entonces, de repente caen a mis manos algunos libros o cosas así, los empiezo a leer y yo tengo mi prueba es, si en 7 páginas no me engancha, bye. Ok. No me importa si aquí Pero digamos que tienes un hábito de lectura y que además te tomas la molestia de investigar o de buscar cosas que te capten la atención. Así es. ¿Cuántos guionistas bien pagados en Hollywood tienen ese hábito? 1 y 2, suponiendo que los tienen, ¿cuántos ejecutivos de estudios están dispuestos a soltarles lana para producir esa idea cuando es mucho más fácil? No, pero hagamos el siguiente Batman, o el siguiente Superman, o la siguiente historia de Marvel, o algo más con Star Wars. A ver, Exactamente. te lo pongo de esta manera. ¿Te gustó lo que acabas de leer? Sí. ¿Conocías conocías estas historias? No. ¿Te atraparon? Sí. ¿Eres escritor? ¿Eres guionista? No. Lo tienes. Ahora, ¿eres un ciudadano promedio? ¿O sí? Ok, entonces
te puede no gustar esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el tema? El tema es lo que deje dinero más rápido. Uh-huh. O sea, más rápido. Déjate de eso de que sí, porque si lo no leen, no. O sea, mira, muchos... Yo diría que más rápido, más fácil, en teoría. Es lo que garantice dinero, finalmente. Si sea rápido o no fácil, da igual. Para los gringos no les importa. Lo que les importa es la garantía del retorno. Además, sabemos que si algo han aprendido en los últimos 40 años es a perder dinero, ¿no? Uh-huh. Precisamente por lo que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, sí hay un público más inteligente, hay un público también harto. A lo mejor no es un público culto tampoco, pero ya estamos fastidiados de estar repitiendo las mismas historias revolcadas con distinto pan, ¿no? Uh-huh. O sea, la misma milanesa, pero con 20. Uno es con harina, otro es con pan, y otro es con, vete a saber con qué, ¿no? Con huevo, no sé. Uh-huh. Pero es la misma historia. Por eso yo sé que a ustedes les ha pasado que, y a mí cada vez me pasa más seguido y me desespera y me pone hasta mal cuando tú ves una historia que te empieza a gustar, por ejemplo, hablando de material mediático, cine o series, y que ya te empiezas a imaginar el final. Y además latinos, ¿no? Uh-huh. O todavía peor, ya a lo mejor el mal que ya te estás pensando ya era malo, todavía salieron con algo todavía peor, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Y todo es predecible. ¿Por qué? Pues por eso lo que tú decías, ¿no? Pero es que también creo que hay un cierto grado de razón. Por ejemplo, alguna vez la maestra Patricia Coronado, que alguna vez dio clases aquí, que le mandamos un saludo si es que nos escucha, cuando estábamos en un diplomado de producción audiovisual, nos dijo que todas las historias ya fueron escritas, o sea, desde tiempos de los griegos. Es extremadamente difícil escribir algo 100% nuevo, 100% original. No lo vas a hacer, es imposible. Sí, es imposible. La cosa está en los detalles de cómo presentas la historia. Uh-huh. Entonces, yo diría que yo estoy de acuerdo cuando alguien dice que el que tu historia sea predecible no quiere decir que sea mala, quiere decir que tu gente, que tus lectores le ponen atención. No. Ahí sí estoy completamente en desacuerdo. No. La historia puede ser predecible o no, dependiendo nada más de la historia misma, de cómo la cuentas, ¿no? Así de sencillo. Mira, y tampoco estoy de acuerdo, basado también en los griegos, ellos decían, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No, está en la Biblia, eso. Bueno. No sé cuál es el origen, pero ya en la Biblia está escrito, no hay nada nuevo. No bajo el sol, ok. Y sin embargo, déjame decirte, vámonos a unos 80 años en el pasado. ¿Alguien sería algo nuevo? Si le queremos así rascar muy a lo técnico, no. Pues no. O sea, en la época de Cervantes no hablábamos de extraterrestres. Nadie hablaba de extraterrestres. No, bueno, y digo, iba a entrar en detalles, pero ahorita lo que iba a decir, por ejemplo, hagamos de cuenta que alguien está haciendo una película, por decir, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y se la está presentando a un público que no conoce sobre la Segunda Guerra Mundial. Los aquí presentes sabemos cómo acabó. Sabemos que Estados Unidos eventualmente derrotó a Japón. Sí. Sí. No, pero es que perdóname, pero es que iba a decir que Estados Unidos ganó la guerra. Entonces vivimos dos guerras diferentes. No, perdóname, diablo. Sí, derrotó a Japón. Sí. Pero la cosa es que algunos podrían no saber cómo le hizo. Y es donde entras de que mostrar el detalle de se creó un arma novedosa en aquel entonces que tenía la capacidad de encerrar el poder del sol en un aparato del tamaño de una mesa grande y que la usaron 2 veces para fulminar 2 ciudades enteras. Y solo con eso pudieron por fin convencer a Japón de que dejara de pelear, a costa de miles de personas que literalmente murieron evaporadas. Bueno, así como que los convencieron. Pues era eso, o desaparecer más ciudades, tú dime. No, los obligaron, no los convencieron. Convención es que ya vamos a hacer cuates, ya bájenle, no eso es convencer. Bueno, pero me entiendo, me dan a entender, pues, o sea. Es que me causó un poco de gracia, los convencieron. Pero bueno, a lo que voy es que, aunque ciertamente si todo está escrito, o sea, finalmente te voy a poner un contraejemplo de lo que yo dije, ¿no? De Alien, ¿no? A lo mejor, si revisamos literatura, algo fantástica de aquellos días, la historia no era un alien, a lo mejor era un dios, ¿no?
¿ok? A lo mejor un demonio. Un fantasma. Un fantasma, algo por el estilo. Ok, pero lo que yo sí creo es que el día que pensemos que todo está escrito, sí estamos muertos. O sea, el día que digamos que la innovación literaria, en arte, todo está hecho, ¿qué caso tendría seguir viviendo? No, pues ¿Qué ninguno. caso tendría seguir leyendo? ¿Qué caso tendría, como el cine, que a mí ya me pasa de que hace tiempo que no veo nada interesante, ¿no? Algo que realmente me cautive? No. Y la verdad es trágico. Entiendo que después de cierta edad y que has vivido tanto, pues has visto mucho que puedes saber, estás revolviendo lo que ya viste con supuestamente nuevas propuestas. Pero qué frustrante es que no haya algo nuevo, ¿no? Y bueno, eso es lo que digo que es frustrante. Y donde creo, por ejemplo, ahorita fíjate, simplemente en un ratito escuchamos 4 o 5 cuentos, llevamos, Como 5. Ajá. y todos fueron inesperados. Exactamente. Todos fueron inesperados, ¿no? Exactamente. Y hace tiempo que no sentía ese rico alivio de escuchar una historia, ¿no? De sentir que algo te gustó porque te superó en cuanto a lo que conoces o sabes y de determinar cómo podría terminar. Entonces te sientes a gusto, te sientes satisfecho, como si hubieras comido un buen platillo o hubieras bebido una buena bebida. Todos fueron inesperados, sí, pero también todos han sido de situaciones con las que ya hemos visto anteriormente. Bueno, pero es como el lenguaje, ¿no? Pues Ajá. por supuesto que son cosas que si no, no podríamos entrar en ninguna convención, ¿no? Sí, y que ese es el chiste. O sea, todo ya está escrito. La cuestión es, hay que innovar hasta en el mismo lenguaje, inclusive eso lo decía claro. Tomás Mojarro, y contar, o sea, vas a contar la misma historia, pero de diferente manera, con tu óptica, con nuevas cosas. Lo mismo aplica para todo, para la fotografía. Yo también, o sea, ¿cuántas veces no me he cuestionado de, pues esto ya se ha hecho? Pues sí, pero nadie lo ha hecho con la óptica que yo lo estoy haciendo. Entonces, Ajá. puedo equivocarme o no, pero ahí está. Entonces este cuate, pues me parece que hace lo mismo. Hemos estado hablando casi de todos, de asesinos, pero cada uno con Sí, exacto. su ¿no? sello. Ujú. Y además, digo, experimentas algo nuevo, ¿no? Ujú. Sí, O sea, sí. Pues si quieres, ¿tenemos otro más? sí, uno más y pues nos vamos a las conclusiones. Ok. ¿Les parece? Estacionaron el auto y la sacaron cargando de él. La llevaron al muelle. Los zapatos hacían ecos en la madera. Al llegar a la orilla, le dijeron algo y luego la arrojaron al océano, tal como ella lo había pedido en su testamento. Sus cenizas desaparecieron en el agua. Santiago Pedraza, Cuentos para Monstruos. Ya curiosamente ese fue un final más agradable, porque lo primero que te imaginas es se están deshaciendo de un cadáver. Exactamente. Exactamente, nuevamente empezamos en esos, ¿no? O sea, es imposible para cualquiera que no empieces a prejuiciar, ¿no? Ah, claro, es lo que hacen los asesinos, es lo que hacen los políticos, es lo que hacen X, ¿no? Sí, Pero no, simplemente es una historia que a lo mejor está desde amor, ¿no? sí, claro. Sí, exacto, porque ¿quién era esta mujer? Pues a lo mejor la mamá, a lo mejor... no La sé. abuela. Ujú. La abuela, la esposa, la novia, ahorita a saber, ¿no? Ujú. quién era, pero ya puedes ir todavía más lejos, ¿no? A lo mejor no era nadie, ¿qué tú vas a saber? ¿no? Ujú. Sí, bueno, una bonita historia. Sí, sí, sí. Pues concluimos. Concluimos. Ok. Gabrielito, ¿quieres empezar, por favor? Pues simplemente diría que hoy voy por algo sencillo, que simplemente gente que se dedica o que busca dedicarse al cine o a la televisión y que no tienen a veces idea o no saben a qué recurrir, ahí tienen algo. Ahora sí que, así como bien dice la frase en inglés, keep it simple, stupid, cuando tengan dudas, su mejor amiga es la literatura. Exactamente, exactamente. Retomo un poco lo que tú habías comentado acerca de, pues, cómo el sistema, que además, o sea, es que ese es el problema. La gente cree que es que hay una crisis de creatividad. No hay crisis de creatividad en la gente. Hay una crisis de creatividad en Hollywood que además está controlada. Simplemente pongo como ejemplo, acaba de estrenarse El Diablo Viste a la Moda 2, que es una película horrenda, que nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, con El Diablo Viste a la Moda, que era una gran película. ¿Viste la película? Sí, por supuesto. No, o sea, y es una película que todo mundo tiene que ver.
Yo a mis chicos de fashion... Estoy hablando de la segunda. Sí. Pero es que es fácil, ¿no? Porque a mí me dejó también un buen sabor de boca. Tengo que verla. No, pero la primera es una gran película. Exacto, sí. Pero la segunda es una basura. Y regresamos a lo mismo. Te das cuenta de que por qué hicieron esa película y no apostaron en algo nuevo, pues porque ellos ya están anquilosados. Y otra, se ha comprobado, no lo digo yo, el coeficiente intelectual de las personas ha bajado. Sí. Entonces, mientras unos decimos, ya estamos hartos de las mismas historias, ya Camille, bla, 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 tú ve al grueso, a la mayoría, y mucha gente de la que he platicado está maravillosa la película, es una gran película, es todo lo que esperaba y más. Tiene que ver con que cada vez la gente se conforma con menos, piensa menos, mientras les den ahí un dulce que medio les atarán, ya con eso. Mira, creo que ha habido una droga a lo largo del tiempo que los mismos sistemas educativos, sistemas de gobierno, de manipulación del mundo, han inyectado con todo éxito desde hace algunas décadas. Y la idea es, vean qué bonito es lo que es simple. No tenemos que ir a nada gariboleado, no tenemos que hablar mejor, no tenemos que hablar, podemos decir groserías, podemos decir las cosas simples y sencillas. Todo es válido. Todo es arte. Ok. Y entonces, al decir que todo es simple, pues obviamente tu dependencia de tu preparación, de tu sofisticación, se reduce, porque todo es simple, ¿no? Voy a poner un ejemplo que yo sé que a muchos es más, a mí podría incomodarme un poquito, ¿no? Digo, ya a mis años y todo, se imaginarán que cuando yo empezaba a trabajar en publicidad y en comunicación, nosotros íbamos de traje. Sí, de traje y todo, y muy, muy cucos y demás, llegabas en tu buen coche y lo demás. ¿Y qué pasaba? ¿Qué sucedía? El contacto, por ejemplo, con clientes era mucho más sencillo, el enganche era más fácil, ¿no? Y decías, este es el tipo de gente con el que quiero tratar, ¿no? De entrada. Obviamente después dicen, el traje no quiere decir nada. A ver, no hay estafadores, no hay gente chafa y demás. Hoy en día, y digo, aquí es donde me incomoda el asunto, me encanta venir de tenis a trabajar. Adoro la mezclilla, amo mis playeros, ¿no? Y todavía, si en los lugares donde trabajo y demás me dijeran, ¿puedes venir de bermudas? Yo diría, wow. ¿Puedo venir también de playeras sin mangas? Y sería yo muy feliz, ¿no? Tendré mi gorrita y todo, y me atuendo. Sí, de acuerdo, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo bonito que pueda sonar, también quiere decir que es un desenganche, ¿no? De todos esos procesos, todo ese lenguaje no auditivo, que te permitía ser más serio. A ver, simplemente vayamos a algo muy simple. Los profesores de hoy en día. Y voy a decir algo, yo sé que hay gente que respeta, yo sé que hay alumnos muy respetuosos, muy alineados, pero sabemos que cada vez el profesor tiene una imagen menos respetable. No respetable, ¿sabes qué? Creo que el término es menos admirable. O menos respetada. Menos admirable, ¿eh? Porque a lo mejor respetas al señor o a la señora que esté ahí, o sea, en el sentido que no le faltas el respeto, ¿no? O sea, a esto me refiero. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto, yo lo tiro por viaje, profesores y demás, que el profesor dice algo y hay un monito aquí en el teléfono, como si nada? Obviamente, sí es una falta de respeto, evidentemente, pero quiere decir que no te importa lo que está pasando, quién está ahí, ¿no? Y muchas veces quien está al frente tampoco trae códigos, como para que causar esa admiración. ¿Por qué? Porque su lenguaje también ya es muy simple. Así es. Miren, creo que nos pasaría a cualquiera. Tú vas a tomar una clase con alguien que tiene un léxico más elevado que el tuyo y tiene tu atención. A menos que no lo entiendas. Y ahí también te distraerías, ¿no? Y es que este cuate es doctor en métodos, a ver, no lo entiendo, ¿no? No. Un lenguaje, una clase bien organizada, con un lenguaje adecuado, que además te instruye a ti para ser una persona que también lo pueda recibir, lo pueda procesar. Pero nada de eso existe porque la vida tiene que ser simple. Y esa simpleza lo vemos en los efectos. Velo en los productos, velo en lo que platicamos tanto, ya sea tema otro lugar, en la producción de artículos como los dispositivos, en que aceptamos un mundo simple y aceptamos que esta cosa que me costó muchísimo dinero, o pudo haberme costado mucho, resulta que lo pago. ¿Por qué? Porque la vida es simple, ¿no? En que todo es bonito. Y aceptamos las cosas a gran escala, como la guerra,
como los crímenes, ¿no? Como los gobiernos corruptos que te quitan el dinero, te quitan la vida. Uh-huh. Y todo lo tomas con absoluta simpleza. O sea, si te fijas, todo es una ola, en donde trae una respuesta igual de simple a la ola que te educó, a la ola que te generó y que te formó, ¿no? Ahí está el tema. Y la televisión, las películas y demás tampoco son de excepción. Por eso, ahorita, a lo mejor en otro tiempo, yo no sé si hay el intelecto de personas elevadas de hace 40 años, quién sabe cómo hubieran aceptado o cómo hubieran procesado estos microcuentos, ¿no? Quizás hubieran tenido una crítica un poco más fuerte, ¿no? Por el tipo de literatura que utilizaban, el contexto, todo lo que hacían, ¿no? Pero ahorita nos parece muy bien y nos causa gran relevancia los finales inesperados, porque estamos acostumbrados a que todo sea esperado, ¿no? Uh-huh. Sí, pues les acabo de mandar un meme, que de meme tiene poco, esta cuestión de, pues cuando te ríes que antes, algo, no recuerdo bien esto que era complicado, no, que eres más inteligente que la gente de antes, pues nada más acuérdate que los manuales de los autos, todos los esquemas que traían, y ahorita la única advertencia que te dicen es, no se tome el aceite. Esto en relación a que, pues cada vez la gente ve menos... ve menos cine, pero como les digo mucho a mis estudiantes, y no se los digo porque se los tengo que decir, yo mismo lo hago, yo jamás les digo, y les digo a los chicos, yo no les digo algo que yo no haga. Procuro ver de todo, pero también, así como eres lo que comes, eres lo que ves, lo que escuchas, lo que lees. Entonces, como les he dicho aquí muchas veces, yo ya no les hago la pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste? Porque me deprimo, porque no leen nada. No leen nada. Entonces, pues ya mejor. Y ya me la sé. Oye, ahorita que mencionabas que es un gran ejemplo lo que pusiste de los manuales del propietario, de los carros de antes, yo me acordaba que de un coche que tenía, el manual original, decía cómo medir el aceite de la transmisión automática. Lo voy a tratar de hacerlo muy rápido, ¿no? Decía, 1, mantenga el automóvil caliente, preferentemente después de hacer un viaje de más de 5 o 10 kilómetros, ¿no? Con mucho cuidado, ponga el freno de mano y ponga el automóvil en la posición de drive. Asegúrese de que tener algo que el carro se quede inmovilizado. Saque la bayoneta, límpiela con un trapo y vuélvela a meter. Si el nivel del aceite es, no me acuerdo cuánto decía, como 1 pulgada o media pulgada abajo, es correcto, porque el resto del aceite quiere decir que está circulando por la caja. Por eso está un poco más bajo. Si estuviera más alto, su coche tiene exceso de aceite, lo cual tendrá que llevarlo a la agencia, porque el exceso de aceite raya los discos, ¿no? Crea espuma que raya los discos. Fíjate, toda esa explicación, yo lo dije en 5 patadas, lo ponen bonita. Hoy en día eso es incomprensible. Hoy en día no se beba el aceite no se beba el aceite. Bueno, si quieren, con esto damos finalizado el programa. Yo termino con no se beba el aceite. Sí. Okay. Y si alguna vez a alguien se le antoja, ¿no? El antirrefrigerante, no es agua de limón ni sabe a agua de limón. Sí, no, please. No es helado de chicle derretido, por favor. Exacto. Bueno, quiero también terminar mandando un saludo a nuestro integrante, a Luis Omar Pérez Boguero, y esperemos que la semana que entre esté con nosotros, ya nos platicará, bueno, porque no pudo venir y seguramente creo que de nueva cuenta tendremos un programa dedicado, ¿no? Ok. Bueno, pues sin más por el momento, señores, damos por terminada la sesión del día de hoy, siendo las 2 de la tarde con 6 minutos. Por mi parte les digo que tengan muy buena tarde, buen prefin de semana y besitos a los perros. Y en representación del buen Omar, diremos que aquí se hace radio y no fregaderas. Hasta pronto. Y please no se beban el aceite.